Este programa incluye escenas recreadas y contenido que pueden resultar perturbadores para algunos televidentes. Se recomienda discreción. Clearwater, Florida, 4 de marzo de 2003. Bernadette Myers no fue al trabajo y sus compañeros están preocupados. Estaba muy preocupada. Cuando salí del trabajo, fui directo a la casa de Bernadette. Miré por la ventana y noté algo extraño. Había algo en el suelo. Lo que vio en el suelo era sangre. Sus amigos alarmados llaman al 911. Can't get a hold of Bernadette Myers. A friend stopped over there now. Her name's Anita. She's over there right now. She's looking in the window and sees like red stuff on the floor and some rags. Does she see a body or a person in there or just... No, she was supposed to go to work. He hasn't been there and hasn't called, which is really unusual. La policía llega en cuestión de minutos y entra a la casa. Siguen el rastro de sangre desde la cocina hasta la habitación y hallan a la mujer de 53 años muerta en el suelo, víctima de un homicidio. Tenía cinta adhesiva alrededor de uno de sus tobillos, en sus muñecas y también había 2 cierres plásticos alrededor de su cuello, ajustados con mucha fuerza. El caso no presenta muchas pistas, excepto por un reloj que está desaparecido. Teníamos una foto del día anterior a su muerte, en donde se la veía sosteniendo a su nieta y llevaba puesto su reloj. Hallarlo podría conducir al asesino. Teníamos una fotografía tomada justo el día anterior a su muerte. Parecía algo casi divino. No podíamos evitar sentir escalofríos. Los detectives están a punto de comenzar el caso más difícil de sus carreras. En mis 19 años de servicio en la oficina del sheriff, jamás había visto un homicidio tan brutal como este. Caso cerrado. El vigilante. Los ayudantes del sheriff del condado de Pinellas cercan la casa de Bernadette Myers y comienzan a buscar pistas. El oficial que ingresó a la casa vio sangre en el piso de la cocina y en algunas alacenas de ese sector de la casa. Sus zapatos estaban en el suelo como si hubieran volado tras un golpe. Aquí en este lugar fue donde ocurrió el ataque. Había sangre en todas las alacenas y mucha sangre en el suelo. El asesino la golpeó varias veces hasta que ella cayó. La escena del crimen era brutal y violenta. Estaba aterrorizada por la violencia de lo ocurrido en la cocina de Bernadette. Nada en esa casa justifica la brutalidad del crimen. Su tocador estaba revuelto. Había ropa interior y calcetines sobre la cama. Incluso algunas prendas en el piso de la cocina. No sabíamos con certeza si el asesino buscaba efectos personales, dinero, joyas, o si tenía alguna clase de fetiche por las prendas íntimas. No lo sabíamos. No pensé que fuera un crimen sexual porque Bernadette estaba vestida. Lo primero que pensé fue que el asesino quizá esparció esas prendas como para poder establecer un móvil en el crimen. La unidad de ciencia forense llega para analizar la escena. En la cocina noté marcas de que habría sido arrastrada, una marca muy larga. El asesino la golpeó varias veces hasta que cayó. La evidencia mostraba ataduras alrededor de su cuello para poder arrastrarla, llevándola desde aquí, desde la cocina, pasando por esta esquina hasta la habitación. El espacio era tan reducido que no pude examinarla bien en la escena. Para eso hubiéramos necesitado moverla mucho y eso podría haber alterado posibles huellas dactilares y otra clase de evidencias. Bernadette Myers estaba boca abajo, con los brazos debajo de su cuerpo. Estaba atada. Tenía 2 ataduras alrededor de su cuello y su cabeza estaba muy ensangrentada. El cuerpo de la señora Myers estaba frío, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo muerta. Tenía 2 ligaduras alrededor de su cuello. Todos los hallazgos indicaban que había sido estrangulada. No hay evidencia de un ataque sexual. Probablemente fue tomada por sorpresa y una vez que el atacante logró arrojarla al suelo, allí fue cuando comenzó a sangrar y nunca más pudo ponerse de pie. Los vecinos están atemorizados.
También lo están los compañeros de Bernadette y su amiga Anita Gont. Cuando el detective Nalven me dijo que Bernadette había sido asesinada, me sentí devastada. Hasta comenzó a dolerme el estómago. No podía imaginar quién había sido y por qué razón lo había hecho. Estaba en su casa. Había llegado luego de hacer algunas compras al salir del trabajo. No había nada en su casa, ni en lo que estaba haciendo en ese momento que indicara que sería víctima de un homicidio. La víctima era una mujer encantadora. Una mujer muy querida por su familia y sus amigos. No estaba involucrada en nada extraño. Era inocente. Aún faltan días para conocer los resultados de la autopsia. Y hasta el momento tienen pocas evidencias. Todo lo que hallaron dentro de la casa, las huellas dactilares, la sangre, eran de la víctima, Bernadette Myers. Siempre se espera hallar algo relacionado al asesino, aunque en algunos casos no sucede. El asesino de Bernadette había cubierto sus huellas meticulosamente. No había evidencias físicas, huellas dactilares ni ADN en la escena. Sin embargo, el equipo forense observa unas tenues marcas en el suelo. Durante la investigación, noté que en la cocina había marcas parciales en el suelo, quizá de pisadas ensangrentadas, pero no eran muy nítidas, no eran marcas de pisadas definidas. Para ver las huellas con más claridad, usamos un componente llamado negroamido, un químico para detectar manchas de sangre. Lo que logra es hacer que la huella poco visible se vea claramente. Por las impresiones, los especialistas forenses pueden estimar que el tamaño del zapato del asesino es talla 9 o 10, pero no pueden determinar la marca. No era una huella completa desde el talón hasta la punta del pie. Por lo tanto, no pudieron decirnos con exactitud a qué modelo de zapato pertenecía. Al inspeccionar la casa, ven que no hay señales de entrada forzada, lo que sugiere que Bernadette conocía al asesino. No había puertas forzadas en la casa, ni ventanas rotas o abiertas. Tenía el presentimiento de que posiblemente el asesino conocía la casa y que quizás había estado allí anteriormente. El auto de Bernadette no está. El contenido de su bolso estaba sobre el tocador y sus llaves y su auto estaban desaparecidos. Pensábamos que tal vez habían usado su vehículo para irse de allí, para alejarse de la zona lo más rápido posible. Ingresan los datos del vehículo en la base de datos nacional de vehículos robados. Los detectives interrogan a los vecinos, familiares y amigos. Es muy importante establecer una línea de tiempo. ¿Qué hizo ella ese día? ¿A dónde fue? Si se contactó con alguien que tal vez la amenazó de alguna forma. Los investigadores reconstruyen las últimas horas de Bernadette. Pudimos determinar que el lunes trabajó normalmente y luego fue a una consulta médica. En la oficina del doctor nos contaron cómo estaba vestida ese día. Bernadette Myers regresó a su casa luego de visitar al doctor cerca de las 5 de la tarde. Fue hallada al día siguiente vistiendo la misma ropa que tenía el día anterior. Sus amigos dicen que jamás dormiría con esa ropa y nunca usaba el mismo conjunto 2 días seguidos. Pudimos determinar que la asesinaron poco después de haber llegado a su casa, el lunes 3 de marzo alrededor de las 5 de la tarde. 2 días después, encuentran el auto de Bernadette. El vehículo fue hallado en una tienda de venta de autos usados, ubicada a 2 cuadras de su casa. Había sido estacionado y abandonado allí. El auto es confiscado como evidencia. Llamamos a los forenses para que investiguen el exterior del vehículo. Revisamos el área cercana al estacionamiento, como los contenedores y los arbustos. Incluso subimos al techo de la tienda para asegurarnos de que no quedaran restos de evidencias. Teníamos la esperanza de hallar evidencias adicionales en la investigación que nos condujeran al asesino. Se investigó el vehículo en busca de rastros de fibras, cabellos, sangre y ese tipo de cosas. Los expertos forenses son optimistas. Se encontraron rastros de sangre en la palanca de cambios, en el asiento del conductor y en el suelo cerca del acelerador y el freno.
Pero la sangre no sirve para identificar al asesino. El laboratorio analizó la sangre y descubrió que era la sangre de la propia víctima. A los investigadores se les hace difícil hallar evidencias. De pronto, una sorpresa. Un individuo caminaba por el callejón con una correa plástica en la mano. Parece que en la ciudad hay ciertas personas fanáticas de las correas plásticas. Bernadette Myers, una madre muy querida que no tenía enemigos, fue golpeada y asesinada por estrangulamiento en su propia cocina. Bernadette Myers era una mujer de 53 años. Hacía 23 años que trabajaba en Honeywell International, en donde inspeccionaba partes utilizadas en el transbordador espacial. Su familia la describió como un ser con sentido del humor, muy extrovertida, alguien que siempre disfrutaba cualquier reunión familiar. Era una mujer amable, alguien que cualquiera querría como vecina. En el trabajo era muy enérgica, todos la querían, siempre hacía bromas. Luego del trabajo regresaba y se ocupaba de su casa. Nadie puede entender por qué la mataron. Fue un crimen brutal. Bernadette Myers no era la clase de persona que se relacionara con alguien capaz de matar. Lo ocurrido conmocionó a la comunidad, el tipo de crimen al azar y la violencia con la que ocurrió. Una semana después de la muerte de Bernadette Myers, los investigadores reciben un llamado de uno de sus vecinos. Recibimos el llamado de una mujer conocida como Sunshine. Dijo que creía tener información de la persona que había matado a Bernadette. Me dijo que alrededor de la hora en que ocurrió la muerte, vio a un hombre de color merodeando la casa de Bernadette. Es una pista prometedora. Habían arrestado a un hombre de color por robo al norte de la casa de Bernadette. Fuimos hasta allí porque había ocurrido cerca de la casa de Bernadette y porque había un robo de auto. Sabíamos que habían robado el auto de Bernadette Myers de su casa luego de matarla. Todo parece coincidir. Los detectives visitan al hombre en la cárcel. Por supuesto, seguimos esta pista para averiguar si esta persona estaba involucrada en la muerte de Bernadette. La detective Vauben y yo nos reunimos con el sospechoso e intentamos interrogarlo. Sin embargo, él no quiso hablar con nosotros. Averiguamos dónde vivía esta persona y fuimos hasta allí. Revisamos su casa, su garage y recogimos algunas cosas de su garage. Un cierre plástico y cinta adhesiva. Pero no todo es lo que parece. El tamaño de sus zapatos era más pequeño que la muestra que teníamos de la huella ensangrentada. También supimos que hacía trabajos para una empresa en Tarpon Springs. Eso era lejos como para sospechar que habría ido desde allí hasta la casa de Bernadette Myers con la intención de cometer el asesinato. Era muy frustrante. No teníamos a ningún sospechoso en este caso. Hablábamos mucho. Intentábamos averiguar qué haríamos luego. Judy. Hola. Investigamos a muchas personas que podían estar involucradas en este caso. El ladrón no era el asesino, pero los ciudadanos de Tampa Bay se sienten atemorizados por el feroz ataque al azar. Si viviera junto a alguien que fue asesinado y supiera que el crimen fue hecho por algún familiar, un amigo o un conocido, estaría menos preocupado que si fuera un crimen al azar. Porque con un crimen al azar, yo o algún ser querido podríamos ser la próxima víctima. Al no obtener evidencia contundente en la escena del crimen, los detectives deciden investigar a todos los vecinos de Bernadette. Luego, en un callejón, ven un sospechoso con un cierre plástico en la mano. Un sargento se cruzó con un individuo en un callejón detrás de la residencia de la víctima. Esta persona estaba caminando por allí y llevaba un cierre plástico en la mano, del mismo tamaño que los que hallamos alrededor del cuello de Bernadette. Pensamos que quizá ese era nuestro hombre. Vivía justo frente a la casa de Bernadette. Tenía la posibilidad de verla desde su casa. Pensábamos si quizá habría alguien más detrás de esto, alguien que hubiera enviado a este hombre para que lo cruzáramos. En aquel momento pensábamos en muchas posibles teorías.
¿Podría el asesino de Bernadette haber caminado directamente hacia las manos de los detectives? Él accedió a ir hasta su casa. Sin oponerse, nos entregó el cierre plástico. Pensábamos que quizá intentaba pasarse de listo y que por eso cooperaba tanto. Pero pronto deben descartar al hombre del callejón. Tenía una coartada concreta sobre dónde estaba en el momento que ocurrió el asesinato. Otro callejón sin salida. Con los únicos potenciales sospechosos descartados, los detectives se reagrupan. Nalven vuelve a la escena del crimen con la sobrina de Bernadette y su hijo. Caminamos por la casa de Bernadette Myers con su sobrina y su hijo, con la esperanza de que pudieran ver si allí faltaba algo o que me dijeran si había cosas que no le pertenecían a ella. Mientras recorrían la casa, su hijo notó algo. Dijo que ella tenía un alajero de madera sobre el tocador, que ya no estaba allí. Y no era algo que habíamos tomado para analizar. El asesino debió haberlo tomado. Una vez que vimos que faltaba el alajero, el hijo de Bernadette hizo varios dibujos de joyas específicas de su madre que se encontraban allí. Creí que eso establecía un posible móvil. El por qué podrían haber matado a Bernadette. Además de los dibujos de las joyas desaparecidas, hay una fotografía. En este caso, la sobrina de la víctima fue maravillosa. Fue muy paciente en todo el proceso y nos pudo brindar una prueba verdaderamente importante. Una foto de Bernadette que ella misma tomó en una reunión familiar el fin de semana anterior a su muerte. Bernadette me dijo que la había pasado muy bien. Habían ido a Ocala, todos juntos, en familia, pero no pudo contarme más. La sobrina de Bernadette tomó fotos en la reunión familiar. Su sobrina me dio una fotografía que tomó cuando fueron a Ocala. Y en esa fotografía, Bernadette llevaba un reloj marca Anne Klein de 2 colores, dorado y plateado. En la fotografía se ve claramente. Cuando hallaron el cuerpo de Bernadette, no tenía puesto el reloj. Teníamos esta fotografía familiar tomada justo el día anterior a su muerte. Parecía algo casi divino. No podíamos evitar sentir escalofríos. Para mí la foto de Bernadette usando el reloj fue uno de los momentos definitorios en el caso. En algún punto era molesto pensar que minutos atrás estaba disfrutando de la vida con sus sobrinos, disfrutando de su casa, sin molestar a nadie y sin hacer nada que enojara a otra persona. Teniendo en cuenta mi experiencia en casos de homicidio, este sobresalía por cómo se involucró la familia de Bernadette. Tenía una familia que la amaba, que afortunadamente para nosotros pudo hacer a un lado su dolor y colaborar con lo que necesitáramos. Los investigadores repasan la evidencia. Bernadette Myers fue hallada brutalmente asesinada en su propia casa. La evidencia sugiere que fue estrangulada con cierres plásticos. A pesar de que hay huellas de sangre, ninguna pertenece a algún sospechoso. Solo hallan la huella parcial de un zapato. Pero gracias a una foto familiar, los detectives tienen una pista. Ahora deben hallar el reloj perdido de Bernadette. En mis 19 años en la oficina del sheriff, este fue el peor homicidio, el más brutal que jamás haya visto. No hay dudas de que es un caso difícil, pero los investigadores están a punto de obtener información de un testigo con una gran memoria. Pocos días después del crimen, los detectives creen que el móvil de la muerte de Bernadette fue el robo. La búsqueda del asesino se centra en hallar el reloj y las joyas desaparecidas. Nos enviaron muchas fotos. Algunas de ellas fueron tomadas en ese viaje familiar a Ocala, en donde Bernadette tenía puesto un reloj que no pudimos hallar en su casa. También nos dieron otras fotos en las que tenía puestas diferentes joyas. Mientras tanto, la policía recibe aviso de que un testigo del vecindario de Bernadette tiene información. Fui a Bond Auto Sales, que está ubicado a 138 metros al oeste de la casa de Bernadette, del mismo lado de la calle, y me reuní con Robin Eversole, una empleada. Eversole les dice a los detectives algo intrigante. El día de la muerte de Bernadette, había un hombre en el estacionamiento. Me dijo que estaba esperando a alguien. Yo le dije que estaba bien. Me pareció algo nervioso. Luego de hacer unas compras, Robin regresó al trabajo y vio que el nervioso hombre aún seguía allí.
No volvió a hablarme. Crucé la calle hasta Bond Auto Sales y regresé al trabajo. Me quedaban 15 minutos para terminar el día. Me fui del trabajo a las 5. Cuando Robin salió para irse a su casa, volvió a ver al mismo hombre en el estacionamiento justo enfrente, desde donde se veía claramente la casa de Bernadette. En ese momento volvió a hablarme y me dijo que estaba cansado de esperar. Yo le dije, sí, entiendo, y me fui a mi casa. Robin Eversole describió al hombre y cómo estaba vestido. El hombre en cuestión medía aproximadamente 1,50 m. Era de contextura pequeña. Vestía ropa de pintor color blanca. No había nada inusual en su ropa. Pero ella recuerda algo más. El nombre de la empresa escrito en su camioneta. Era una camioneta blanca de trabajo. Decía Masterpiece Painting. Pensé que quizás estaba limpiando su camioneta de trabajo. Es un momento importante para el caso. Una vez que obtuvimos esa información de Robin, pudimos comenzar a avanzar en el caso. Pudimos interrogar a más personas que nos dijeron que el dueño de Masterpiece Painting era un amigo cercano a Bernadette. Supimos que Bernadette pensaba pintar todo el interior de su casa. Masterpiece Painting ya le había pintado el interior de la casa a Bernadette probablemente 5 o 6 años atrás y la parte exterior aproximadamente 3 años antes de su muerte. Los detectives contactan al dueño de Masterpiece Painting. Esperan que él pueda identificar al hombre del estacionamiento. Queríamos saber quiénes eran sus empleados. Nos confirmó que 2 empleados habían pintado el exterior de su casa 3 años atrás. Nos dijo los nombres de los empleados. Uno de ellos era Charles Halm. Charles Halm aún trabaja para Masterpiece Painting. Halm coincidía con la descripción que nos dio Robin Eversole de la persona que había visto en la camioneta blanca con el logo de Masterpiece Painting. Y el dueño de Masterpiece Painting no pudo justificar por qué el señor Halm estaba estacionado en ese lugar ese día en particular. En ese momento era tan solo otra persona con la que necesitábamos hablar. Quizás había visto a alguien ingresando a la casa o tal vez saliendo de ella. Antes de hablar con Halm, los investigadores deciden averiguar sus antecedentes y descubren que tiene un pasado criminal. Pudimos determinar que de hecho tenía un historial delictivo. Había sido arrestado por varios delitos en la propiedad y cargos por robo. Además había estado en prisión recientemente. Entonces lo llamé. Acordamos que vendría a mi oficina a la mañana siguiente a las 8 antes de ingresar a su trabajo. La investigación de antecedentes revela algo más. Orientamos la investigación hacia los empeños. Investigamos a todas las casas de empeño cercanas al vecindario para averiguar si Charles Halm había empeñado objetos luego de la muerte de Bernadette. Y obtuvimos una respuesta positiva. La mayoría de los objetos empeñados eran herramientas. Había una sola joya en una de las tiendas de empeño local, un brazalete de mujer. No fue algo que llamara mucho la atención. Si alguien hace empeños, en general empeña joyas. Podría ser de alguna novia. Mientras tanto, el detective Nalven llama al sargento Tom Klein para que lo asista con el interrogatorio. Mientras el detective Nalven realizaba la entrevista, noté que Charles estaba algo nervioso por estar allí. Algo que no hago nunca cuando llamo a alguien por teléfono es mencionar por qué motivo quiero hablar con ellos. Y lo hago así por una razón. Ya sea que alguien esté involucrado o no, si le dices que quieres hablar por un crimen, es probable que lo asustes. Pero Charles Halm sabe muy bien sobre qué lo van a interrogar. Le pregunté si sabía sobre qué homicidio queríamos interrogarlo. Y él dijo sí, el de Bernadette. Entonces sabía sobre qué queríamos hablar con él, lo cual me resultaba inquietante. Charles Halm admite conocer a Bernadette. Me dijo que a veces se cruzaba con Bernadette, pero que hacía aproximadamente 4 meses que no la veía. Cuando ella estaba trabajando en el jardín, solía detenerse a hablar con ella. Los detectives se preguntan por qué estacionó su camioneta justo frente a la casa de Bernadette. Entonces nos dijo, sí, yo estuve allí. Y luego, como si estuviera hablando consigo mismo, se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué hacía yo allí?
Charles dijo que estaba allí esperando a un amigo, porque le daría unas herramientas que tenía en su camioneta, pero nunca nos dijo el nombre de esa persona con la que se encontraría. Aquí, en esta zona a mi lado, es donde estaba su camioneta y donde fue observado por Robin Eversole el día de la muerte de Bernadette. Si miran al final de la calle, hacia el este, sobre la avenida 58, podrán ver a dónde estaba parado Charles Halm. Tenía vista directa hacia la puerta principal del frente de la casa de Bernadette Myers y hacia la entrada de auto de la casa. Durante el interrogatorio, Halm dice ciertas cosas que llaman la atención de los detectives. Dijo que quizá le había dado a Bernadette su número telefónico, pero que no recordaba haber hablado con ella. También dijo que 3 años atrás, cuando estaban pintando, ella les dejó la casa abierta para que pudieran entrar y salir o ir al baño. Eso no es algo que Bernadette haría, por lo tanto, esta entrevista fue muy extraña para mí. Terminamos la entrevista, le di mi tarjeta y le pedí que me llamara si recordaba con quién se iba a encontrar ese día o si recordaba algo que pudiera ayudar a la investigación de la muerte de Bernadette Myers. Tomó la tarjeta y se fue. Al final de la entrevista, Nalben nota algo más. El tamaño de los zapatos de Halm es similar a la huella ensangrentada hallada en la escena del crimen. En ese momento, no tuve ninguna duda de que él la había asesinado. A pesar de tener ese presentimiento dentro de mí que me decía que él era el responsable del asesinato, tuve que dejarlo ir. No tenía motivos para retenerlo. Sentía que finalmente, luego de 24 días de no poder dejar de pensar en quién habría asesinado a Bernadette, finalmente sabía quién era el responsable. Ahora debíamos probarlo. Eran momentos decisivos. Mientras los detectives reúnen la evidencia, comienza la reconstrucción de los hechos. El auto de Bernadette fue hallado a 2 calles de su casa. Charles Halm fue visto observando la casa de Bernadette desde una gasolinera cercana. Halm admitió haber pintado la casa de Bernadette años atrás y no recuerda a quién estaba esperando en el estacionamiento ese día. Los detectives creen que Charles Halm mató a Bernadette Myers y que él está intentando cubrir sus huellas. Pero no hay evidencias físicas que lo conecten con el crimen. Cuanto más indagan en el pasado de Halm, más se convencen de que es el asesino. Charles Halm pasó alrededor de 9 años en prisión por robos menores, aunque también hizo grandes robos. Nalben visita a William Lavery en la oficina del fiscal de distrito. Básicamente vino a mi oficina y me dijo, ¿quieres ser parte de este caso? Yo accedí y comenzamos una investigación formal. Mientras la investigación sigue su curso, Lavery y su colega Holly Grisenberg investigan las tiendas de empeño locales para averiguar detalles de transacciones recientes. Cada departamento policial tenía acceso a bases de datos en donde podía obtener información de todas las tiendas de empeño, de quién hacía negocios allí y qué objetos empeñaban. Luego contactamos a una tienda en particular y obtuvimos un detalle de los empeños. Cuando uno va a una tienda de empeños para empeñar algo o para venderlo, el encargado debe pedirte que llenes un formulario. Debes identificarte y dejar tus huellas dactilares. En el formulario debes apuntar tu nombre y dirección, qué objeto empeñaste, cuánto te pagaron por él y el día y la hora en que se realizó la transacción. Puedes comparar las huellas para asegurarte de que es la misma persona que realizó el empeño. Los detectives encuentran registros sobre los objetos que Halm empeñó, objetos que generan sospechas. Todas las operaciones fueron por empeño de joyas y más aún joyas de mujer. Una vez que nos confirmaron que Charles Halm había empeñado varias joyas, fuimos hasta esas tiendas. Había 2 objetos que llamaron nuestra atención. Eran 2 objetos que la familia conocía y no tenía dudas de que eran de Bernadette. Fuimos a recoger esos objetos y los llevamos al departamento de investigación para que los fotografiaran. También queríamos averiguar si tenían huellas dactilares o muestras de ADN que pertenecieran a Bernadette. Someten a pruebas de ADN a una de las joyas, un anillo de coral. El ADN hallado en el anillo coincidía con el ADN de Bernadette Myers.
Sin dudas pudimos determinar que era el anillo dibujado por Christopher Myers y que de hecho pertenecía a la víctima, Bernadette Myers. Es un gran hallazgo. La primera evidencia física que conecta a Charles Halm con la víctima. Con un número creciente de evidencias, los detectives continúan investigando a Halm y descubren un pasado oscuro. Descubrimos que había comprado drogas en St. Petersburg. Charles Halm usaba cocaína regularmente. Sabíamos que era bastante adicto a ella. Deciden hablar con sus amigos drogadictos. Gary Stearns y su esposa era con quienes Charles acostumbraba a drogarse, y de ellos obtenía las drogas. Kim, la esposa de Stearns, le dijo a la policía que Halm le había dado joyas recientemente. Kim aún tenía muchas de las joyas y de hecho usaba varias de ellas. Mientras me contaba estas cosas, miró hacia abajo y señaló un reloj que tenía puesto en su muñeca. Cuando vi el reloj, de inmediato, me vino el recuerdo de la fotografía de Bernadette Myers en Ocala, el día anterior a su muerte. El detective Nalben estaba esperando ese momento. Jamás olvidaré el momento en que vi el reloj que tenía puesto Kim. Había mirado ese reloj en la foto y ahora lo tenía frente a mis ojos, en la muñeca de alguien que lo había obtenido de Charles Halm. Todo señala a Charles Halm. Los registros de la tienda de empeños tienen sus huellas. El precio que le puso a la vida de Bernadette está claro. El hecho de que Bernadette Myers fuera brutalmente asesinada por $143 en joyas empeñadas era demasiado trágico. Bernadette no era millonaria, ni tenía grandes diamantes o algo tan importante para que él le robara. Fue un crimen sin sentido. Él le quitó la vida por muy poco dinero. Con evidencia contundente en contra de Charles Halm y las joyas desaparecidas de la víctima, es hora de que la policía entre en acción. Encontrar a Halm no es difícil. Charles Halm había sido arrestado por otro departamento por el robo de la camioneta de Masterpiece Painting. Quedó bajo custodia y fue encarcelado por el robo del vehículo. Los investigadores obtienen un zapato de Halm para poder compararlo con la huella ensangrentada dejada en la escena del crimen. Como sospechoso, Halm entra en el rango estimado. Con la esperanza de que se declare culpable, la policía le pide a su amigo Gary Stearns que hable con él en la cárcel. Gary Stearns accedió a colaborar con la investigación y fue a la cárcel a ver a Charles Halm. Su visita fue grabada en video. Charles, they give me a subpoena. What? Hit me with a subpoena. Detectives are hounding the hell out of me. Hounded you? How'd they get your name? You've called my house a whole bunch of times. You've called me a bunch of times. They want to know why you called me a bunch of times. They want to know about jewelry. Oh, man, they were just hounding it. Yeah, I told them, I said, you never gave me nothing, never sold me nothing. I said, I never seen nothing. Oh, exactly what it was. Yeah. Oh, yeah. What's it about, man? I don't know. Remember I told you a long time ago I painted that woman's house? Remember I told you about it? Yeah. Yeah, and that's what it's the same thing. Sin sospechar que sus conversaciones están siendo grabadas, Charles Halm le cuenta a Stearns una historia rebuscada sobre cómo obtuvo las joyas. Él dijo, las obtuve del edificio en el que trabajaba en Tampa. Allí fue donde las conseguí y eso fue todo lo que dijo al respecto. En realidad, el edificio de Tampa estuvo vacío durante 3 años. What about that jewelry? That came from Tampa, but still, I wouldn't turn that up anyway, because that'll just make it more suspicious. Right, yeah, okay. You want me to just, what do you want me to do with it? Throw it away, or keep it, or whatever. Yeah, okay. Just don't say nothing about it. Oh, I won't. Don't believe me. I don't want to get caught up in that mess. Yeah, but that has nothing to do with that, but still. Gracias a la grabación de las conversaciones, los detectives creen que pueden convencer al jurado de que Charles Halm es culpable del homicidio. Esencialmente era una situación en la que la policía había sido más lista que el agresor. En este caso no había testigos, solo había evidencia circunstancial. Pero gracias al buen trabajo de los detectives, pudieron arrestarlo y probablemente lo llevarían a juicio. Mientras los fiscales preparan el caso,
arman una línea de tiempo de lo ocurrido esa noche. Pienso en él allí sentado, vigilando su casa, por más de 1 hora. Si solo hubiese querido robar la casa, lo hubiera hecho. Estuvo esperando allí para poder ver cuando ella llegaba a su casa. Intentaría robarle el dinero para poder mantener su adicción. Podría asumir que ella lo dejó entrar, porque la entrada no estaba forzada. Bernadette no tenía miedo en decir que pensaba, eso es una buena cualidad. Pero quizá ella dijo, no te daré dinero, no te daré ni un centavo. ¿Por qué debo hacerlo? Quizá eso lo enfureció. Algo pasó en la cocina, él la atacó, la golpeó con algún objeto contundente. El golpe le quitó los zapatos. Estaban en el suelo de la cocina. Luego fue a su camioneta y regresó con los cierres plásticos para terminar su trabajo. Los registros telefónicos de Halm confirman la línea de tiempo. Supimos que realizó llamadas hasta aproximadamente 1 hora antes de ser visto en el estacionamiento frente a la casa. Luego no hubo llamadas por un tiempo. Y cerca de las 6:20 intentó comunicarse con su amigo, Gary Starnes. Creo que decidió matarla porque él sabía que ella podría reconocerlo. Es evidente la desesperación que tenía para hacer lo que hizo. Empeñó sus joyas al día siguiente, incluso antes de que su cuerpo fuera hallado. Es una gran tragedia que la debilidad de Charles Halm por las drogas hiciera que el demonio se apoderara de él y le quitara la vida a una persona inocente. Es muy triste pensar que Holmes fue a la casa de Bernadette Myers, una mujer a la que quizá él consideraba una amiga, para pedirle dinero para comprar drogas. Algo pasó. Lo que yo creo que ocurrió es que Holmes estaba desesperado por conseguir cocaína. Creo que una vez que comenzó no pudo parar. Hizo todo lo posible, sin importar las consecuencias, para obtener dinero o los fondos que necesitaba para alimentar su adicción. El 8 de agosto del año 2003, Charles Halm es acusado de homicidio en primer grado. Pero sin su confesión ni evidencia en la escena del crimen, ¿podrá el jurado creer en la teoría de la fiscalía? Los fiscales del caso de Charles Halm deberán convencer al jurado basados en evidencias circunstanciales. Era un caso circunstancial, pero las circunstancias eran bastante convincentes. Y analizándolas desde el punto de vista de la defensa, porque creo que eso debe hacerse en casos como este, nos enfocamos en si teníamos puntos débiles. Creo que no había explicaciones razonables para probar su inocencia. El Estado sabía que cuando comenzamos el caso no habíamos hallado huellas dactilares, ni fibras, ni cabellos de Charles Halm dentro de la casa. Creo que un jurado que viera la cantidad de sangre que había en la cocina de Bernadette esperaría que el Estado obtenga una huella o fibras o algún tipo de evidencia física que ubique a Charles Halm en esa cocina. Pero los fiscales tienen una ventaja real. Ella era una ciudadana excelente. Es irónico porque a menudo en este trabajo vemos que las víctimas no son buenos ciudadanos. En este caso ella lo era. Era una mujer muy buena. Sus amigos hablan muy bien de ella. Ciertamente fue una víctima inocente en este caso. Antes del juicio, los fiscales deben decidir si pedirán la pena de muerte. En Florida existe algo llamado agravantes establecidos por la ley. Significa que antes de que el estado de Florida pueda pedir la pena de muerte, debe haber ciertos agravantes. Charles Halm tenía suficientes agravantes. Por lo tanto, pudimos pedir la pena de muerte. No había ningún atenuante en su vida a tener en cuenta. Pedimos la pena de muerte, en este caso por la brutalidad del mismo. También fue una muerte relacionada a un robo. Esta fue la primera vez que me enfrenté a un jurado con un pedido de pena de muerte. Como fiscal, la primera vez que pides pena de muerte es muy difícil. Pasaron muchas cosas por mi mente. Debes seguir las reglas sin involucrar tus sentimientos a la hora de pedir las sentencias. Yo estaba allí pidiendo la pena de muerte en nombre de Bernadette y su familia. En noviembre del año 2005, Charles Halm va a juicio por homicidio en primer grado.
El juicio en este caso fue largo. La defensa decía que no podíamos probar que él había estado dentro de la casa. Intentaban culpar al ladrón que había robado en esa zona. Sin embargo, no pudieron. No importaba qué pensáramos sobre estas otras personas a las que interrogábamos en la investigación. Nada las conectaba a Bernadette. Todo nos llevaba a Charles Halm. Durante el juicio, Charles Halm es un misterio. Nunca sube al estrado en su propia defensa. Cuando subí al estrado, miré a Charles Halm. Estaba allí, sentado, sin expresión en su rostro. Lo miré y pensé, ¿cómo pudo hacerle eso a una persona inocente? Sentí odio hacia él por el brutal crimen que cometió. Al jurado le tomó menos de una hora hallar a Charles Halm culpable del homicidio de Bernadette Myers. Usualmente un juicio como este debe durar mucho menos. Parecía una novela policíaca, cuando la defensa intentaba culpar a otra persona. Creo que eso le facilitó el trabajo al jurado a la hora de tomar la decisión. Pero el jurado rechaza el pedido de pena de muerte y recomienda una sentencia de cadena perpetua. Parte del pedido del estado de pena de muerte estaba basado en sus brutales acciones contra la víctima. Cuando el doctor Doug Martin declaró, no pudo demostrarle al jurado que Bernadette sufrió. Cuando alguien golpea a otra persona con un objeto contundente, lo habitual es que esa persona quede inconsciente. Su testimonio demostró que tal vez ella estaba inconsciente cuando la ahorcó con los cierres plásticos. Si hubiera estado consciente, creo que hubiéramos tomado otra decisión. Pero no había forma de que el médico forense supiera eso. Mientras se desarrolla el juicio en una corte de Florida, amigos y familiares de Bernadette Myers le dan el último adiós. Quisiera que Bernadette Myers sea recordada como una persona amada, considerada, atenta y alegre. Ella se preocupaba más por los sentimientos de las demás personas que por los de ella misma. Es un caso que Lawrence Nalven jamás olvidará. No solo por la víctima, sino por la forma en que los ciudadanos y la ley se unieron. Creo que lo que hizo de este caso el más importante de mi carrera fue el trabajo realizado por la unidad de homicidios, la familia y alguien que decidió hacer lo correcto y nos brindó información que nos condujo a Charles Halm. Esa persona fue Robin Eversole. Finalmente, pudimos cerrar este caso, resolverlo, llevar al asesino a juicio y encarcelarlo para que pague el crimen que cometió. En este caso, la víctima, Bernadette Myers, ayudó a decidir el destino de su asesino. Cuando vi esa fotografía supe que ayudaría mucho a la hora de presentar el caso ante el jurado, porque no solo podía ver que era Bernadette Myers, sino que estaba el reloj que Charles Halm había regalado antes de que hallaran su cuerpo. Allí estaba ella con su nieto en brazos. Eso conmovió mucho al jurado. Fue como si ella hablara desde el más allá. Había dejado una pista muy valiosa para ayudar a atrapar al asesino. Eso fue en verdad esencial para hallar al responsable y hacer justicia. Creo que fue algo sorprendente. Doblado al español en Civisa Media.